Hola y bienvenidos a esta entrevista. En esta entrevista exploraremos la situación actual de los pueblos indígenas en Colombia, trabajaremos algunos aspectos, el rol estatal en la actualidad, derechos y demás. Hoy tengo el honor de conversar con Mario Neuta, es un destacado defensor de derechos indígenas, quien desde su perspectiva nos va a poder compartir, digamos, esa experiencia que él ha tenido en este campo. Mario, pues de antemano quiero agradecerte por aceptar la invitación, por generar estos espacios de diálogo. Inicialmente, antes de que empecemos con las preguntas, me gustaría que trabajáramos y que nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, cuál ha sido tu participación en las comunidades. Mishine, muchas gracias, un saludo, espero estén muy bien, espero estén todos muy bien en sus casas. Muchas gracias por esta invitación. Sí, la idea es como hablar un poco y contarte un poco de todo eso. Y pues bueno, yo soy Mario Neuta, indígena muisca, de la comunidad indígena muisca de Bosa. Hago parte de algunos procesos de defensa de derechos indígenas, digamos desde una parte más comunitaria. Sí, he trabajado con algunas organizaciones a nivel nacional, he acompañado algunos procesos de jóvenes, de mujeres indígenas, de sabedores de indígenas, de comunidad LGBTI indígena, y pues estamos en procesos, digamos, como de avance de algunos resultados de esos caminares que tenemos. Soy sociólogo de profesión, de Bogotá, porque pues los muiscas, la comunidad muisca es originaria pues de este territorio que es Bogotá. Es verdad. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Vamos a iniciar las preguntas. Ojalá se nos dé un diálogo muy fluido en el que podamos construir, en el que podamos aprender. Mi primera pregunta, las primeras preguntas están enfocadas a tu participación en comunidad. Digamos, la primera es, ¿qué te motivó a ti para poder dedicarte a esa defensa de los derechos de los pueblos indígenas? Por decirlo de alguna manera, la sangre. La sangre es lo que motiva a trabajar por la defensa de los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque yo nazco en el seno de una comunidad indígena. Mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos nacen en esa línea genealógica indígena. Cuando nos dicen precisamente que en un sector del sur de Bogotá, donde está muy invisibilizado el tema, y uno empieza a tomar conciencia de que uno tiene algo que puede defender no solamente una parte individual, sino una parte colectiva, que está conectado con el territorio donde uno vive, que está conectado con el apellido que uno tiene, que está conectado con las mismas dinámicas del territorio con el que uno creció. Para que no desaparezcan, uno dice, pues luchemos para que esto pueda protegerse, pueda mantenerse, podamos mantener una autonomía, podamos mantener nuestro territorio, podamos mantener una unidad como pueblo y sobre todo mantener nuestra cultura y nuestras prácticas tradicionales. Eso es lo que motiva principalmente a trabajar por las comunidades indígenas. Ya después de que uno conoce su origen, conoce su pueblo, se da cuenta que ese pueblo también está inmerso en un marco de un movimiento indígena mucho más grande, donde hay comunidades que buscan proteger los mismos elementos, pero cada uno desde su autonomía. Entonces, se busca mantener todo eso y poder trabajar por defender pues, todo este cúmulo de derechos, todo este cúmulo de comunidades, desde unos procesos que uno hereda históricamente. Entonces vienen todas las personas que han sido parte del movimiento indígena, Quintinlame, Quimipernía, etcétera, etcétera, que pues uno también va aprendiendo de ellos y le queda el mensaje a uno de ellos. Ok, en ese ejercicio o en esa actividad de reconocimiento y de resguardar esta comunidad tuya, como lo dices, tus prácticas y tu familia, ¿cuál es la labor más difícil o el desafío más difícil al que te has enfrentado para proteger eso?
Los desafíos más grandes, digamos, en este momento y en la parte individual, digamos, de una cuestión más cotidiana y demás, es la ciudad. La ciudad es un elemento que si bien puede potenciar muchas cosas, homogeneiza muchas otras, homogeniza muchas otras es la palabra, en cuanto a aspectos culturales. ¿Sí? Uno está inmerso en una occidentalizante, ¿sí? Entonces que uno quiere ir a comer algo, no va primero al centro comercial a buscar helados, a buscar cervezas, a buscar cosas, antes de no incluso pensar en tener otros consumos más hacia la cultura, sino que ya se convierte en un escenario donde no hay acceso a esos consumos de la cultura, y hacer que las otras personas no queden tan inmersas en esta cultura, sino también enseñarles cómo hacer pedagogía y demás, generar elementos que en el caso de mi comunidad y en el caso de otras comunidades hay, donde se les enseña a los niños las prácticas tradicionales, parte de la lengua y demás, que ese es otro tema. Por ejemplo, en la ciudad uno no habla en lengua, no tiene la posibilidad de hablar en lengua más que en ciertos escenarios. Eso es una de las cosas a las que uno se enfrenta precisamente, ese choque cultural, y que la cultura indígena frente a la gran cultura occidental empieza a verse pequeña y empieza a diezmarse. Eso es como lo más importante que hay que proteger, y el desafío más grande que uno encuentra, por lo menos aquí. Ya en otros lugares sí vienen cuestiones de conflicto, vienen cuestiones de interlocución fallida con el Estado frente a algunas prácticas educativas, frente a algunos accesos a servicios y demás, pero acá la lucha es más cultural y de protección cultural. Ok, sí, mi siguiente pregunta estaba enfocada a, digamos, los desafíos que se ven en los últimos años. Sin duda, obviamente, los pueblos indígenas han pasado por procesos de mucha resistencia y resiliencia. Entonces, mi pregunta iba enfocada a que ¿cuáles has visto, digamos, un abandono o no un abandono? Si no has visto, por ejemplo, ahorita que me hablabas de esta imposición de una cultura occidental, en los últimos años, desde tu perspectiva, desde tu comunidad, ¿crees que esa cultura occidental de alguna forma ha disminuido o ha invisibilizado la comunidad? Y es que hay varios puntos ahí, porque no se podría responder eso sin hablar precisamente del aspecto histórico. ¿Sí? Viene desde la colonia, desde el descubrimiento, para nosotros fue una invasión de América. Vienen procesos de estigmatización, de casi que de diezmar a las poblaciones, de ataque directo, físico, de prohibiciones, de todo eso. Hasta hace unas décadas todavía era norma del Estado hacer eso. ¿Sí? En cuanto a que las escuelas podían prohibir hablar en lengua, que en los libros de historia dicen que los muiscas ya no existimos, en los libros de historia de colegio, que muestran al indígena con los elementos, digamos, como de personas que no son inteligentes, como personas que no son limpias, y lo que va a generar una estigmatización. En contraste con la cultura occidentalizante que hablaban, digamos que no en cuestión mala, no en cuestión negativa, sino que se empiezan a ver esos contrastes, donde normalmente todo es limpio, todo es blanco, todo está sin mancha, todo está muy pulcro, cuando muchas veces no es así, y incluso algunas veces es al contrario. ¿Sí? La forma de entender digamos, como todos estos aspectos
muchas veces tienen unos procesos de protección ambiental, de protección cultural desde las comunidades indígenas y algunos elementos occidentalizados pues generan digamos, algunas desarmonías frente a lo que es el ambiente, frente a lo que es todo esto. Entonces uno pondría como ejemplo, ahorita viene el festival Estéreo Picnic, creo que está pasando, y hay comunidades indígenas que están en contra de que se haga un Estéreo Picnic, por la contaminación, por el ruido que generan, por los residuos que dejan, por la afectación a la biodiversidad. Entonces todos estos elementos vienen a sumarse poquito a poquito en cuanto a, sí, actualmente y los últimos años sigue habiendo una estigmatización, sigue habiendo unos procesos de negación de lo indígena, sigue habiendo unos procesos de, no solo de lo indígena, de hecho es como de negación del otro, ¿sí? Del que tiene un diferencial, ya sea étnico, ya sea racial, ya sea de género, siempre va a haber una negación de, lo que pues implica precisamente que en todo este contexto, mientras más crezcan las ciudades, mientras más haya una inmersión en la era digital, se generen elementos de incluso de negación de uno mismo, que era lo que vamos conectándolo con la pregunta anterior, uno de los desafíos más grandes. Pero no todo es negativo, o sea, no hay que verlo, o sea, si bien hay muchos aspectos negativos, también hay aspectos positivos. ¿Por qué? Porque los procesos, tanto de lucha histórica, han hecho que se visibilice las comunidades indígenas. Los procesos, por ejemplo, la Constitución del 91 permitió también el reconocimiento de muchas comunidades, permitió la creación de escenarios de participación, permitió la creación de mecanismos para la interlocución entre el gobierno propio indígena y el gobierno nacional o los gobiernos regionales. Y permite también, ya desde una parte menos politizada, menos político tradicional, porque sigue siendo un elemento político, generar visibilización de las comunidades a través de redes sociales, a través de la creación de contenido, a través de la denuncia de algunos elementos, por decirlo así, que afectan a las comunidades, y todo eso permite que se haga. Claramente hay un juego doble, incluso con el marketing, cuando dicen no, nosotros apoyamos a las comunidades porque mostramos sus realidades. Claro, muestran una parte turística, una parte de que toman elementos y son responsables culturalmente, que ayudan mucho a visibilizar las comunidades, pero también por otro lado empiezan a invisibilizar procesos de luchas políticas, procesos culturales y demás, y ahondan mucho en este mito del buen salvaje. Entonces sí hay que ver eso. No todo es bueno, no todo es malo, sino que hay que buscar precisamente como ese equilibrio que ha hecho pues para las últimas décadas, para terminar de responder, ha generado unos beneficios en cuanto a visibilización, en cuanto a algunas cosas, pero también ha generado unos procesos incluso dentro de las comunidades de occidentalización, que vuelvo y digo, no es que sea malo, se pueden buscar los procesos, pero cuando se enfrenta uno a esta idea de que una cosa es buena y otra cosa es mala, pues se busca la negación precisamente de lo malo, y cuando hay una estigmatización, pues resulta que lo malo termina siendo lo indígena y lo bueno termina siendo el centro comercial, cuando vuelvo y digo, no es que todo sea malo, o no es que sea malo per se o bueno per se, sino que hay que buscar como ciertos elementos y buscar precisamente acabar con esos discursos de odio, con esos discursos estigmatizantes, para ya poder avanzar. Y ahí sí uno diría como, bueno, hay un equilibrio entre las dos visiones del mundo que puede ser útil para todos, pero hasta que no pase eso va a ser muy difícil. Sí, tienes toda la razón. Lo veo más como una línea muy delgada, que de ambas partes se tiene que aprender a controlar. Obviamente estos procesos de interlocución
no pueden cerrarse a lo que tú dices, digamos, de caer en un juego que sea más de un lado o sea más del otro, que al fin y al cabo, si se realiza de manera correcta un proceso de interlocución, de pluriculturalidad, sería muy beneficioso pues para todos. Sin embargo, es muy difícil, digamos, yo lo veo en la actualidad, poder generar ese tipo de espacios en los que se genere el respeto, digamos, por las comunidades. Lo que tú dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, en muchas ocasiones este ejercicio se vuelve un ejercicio más político que de verdad rescatar, que de verdad reconocer determinadas situaciones, sino, por ejemplo, me voy a acercar a esta comunidad, voy a intentar mostrar lo bueno y ya me voy a alejar. Ahorita tú mencionabas una parte muy importante para mí y es la Constitución Política de 1991. Como lo decías, esta Constitución trae consigo elementos que sin duda han sido beneficiosos en comparación a otras normas que han existido con anterioridad. Digamos, esta protección, este reconocimiento que se hace de todos estos pueblos, para mí sin duda es una parte fundamental y un compromiso que el Estado le debe a los pueblos. Mi pregunta es, ¿tú crees que realmente se está cumpliendo a nivel estatal? No hablo de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, sino de un proceso desde la promulgación de la Constitución de 1991. ¿Crees que el Estado sí le ha garantizado a las comunidades y a los pueblos indígenas estos derechos? ¿O ha estado en un lado intermedio? ¿O existe el reconocimiento de una coexistencia sin que puedan compartir en un mismo espacio? Uy, esa pregunta. De parte del Estado no ha habido una garantía de los procesos digamos, de interlocución con las comunidades. Esas garantías se obtuvieron a través de la lucha política, a través de la lucha social, a través de la lucha cultural, incluso algunas veces armada, y no solamente porque las comunidades se levantan en armas, porque no, las comunidades no se levantan en armas, las comunidades indígenas no se levantan en armas, sino que pues son muchas veces reclutadas, hay muchas tranzas también pues en territorios en conflicto, donde si no se apoya uno, se apoya al otro. Si el grupo armado o están a favor mío o están en contra mío. Sí. No solamente los grupos armados ilegales, sino también los grupos armados legales. ¿Sí? No solo el monopolio de fuerza del Estado también ha entrado en ese juego. Entonces, hasta hace poco es que ha habido una articulación, por ejemplo, entre el Ejército Nacional y la Guardia Indígena. Hasta hace muy pocos años, no sé, 4 años, que es algo absurdo porque la Guardia Indígena existe hace mucho tiempo y se creó precisamente para proteger a las comunidades de los grupos armados, ya sean de un lado o del otro, porque normalmente quien está en medio del conflicto y de un conflicto político son las comunidades, y las comunidades normalmente más indefensas, históricamente marginadas, que hablando, en este caso específico, comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces todos esos derechos no se ofrecieron desde el Estado, se ganaron en luchas políticas, se ganaron en luchas sociales, se ganaron en la calle prácticamente. Ya después de la Constitución del 91, dentro de la construcción, dentro de la constituyente que se realizó, dentro del grupo constituyente, hubo representación indígena. Precisamente por eso se crea que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y también da pie para el respeto a los procesos de gobierno propio de las comunidades, el respeto a la jurisdicción y las jurisdicciones indígenas, el respeto a los procesos ancestrales en salud y educación, por ejemplo,
que normalmente, que antes no se tenían en cuenta. Entonces era como, bueno, ustedes practíquenlo allá en la selva, en el campo, en todo eso, pero el hospital déjelo quieto. Y ahorita hay unos procesos que dentro del sistema de salud y dentro de algunos procesos que sí se reconocen. Y precisamente por eso también es que las comunidades indígenas o el movimiento indígena, ya no como tal de comunidades individuales, sino el movimiento como tal, apoya algunos procesos políticos y otros no, porque unos sí visibilizan y apoyan precisamente todo eso y otros dicen como eso no existe acá, eso no se puede tener en cuenta y demás, que es normalmente como se ve al Estado desde las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debería garantizar esos derechos. Y vuelvo a lo que digo antes, si no hubiera conflicto, si no hubieran unos procesos de lucha, el Estado no habría garantizado nada. Ahora, sí hay unas cuestiones que se ha visto voluntad política desde el Estado en cuanto a la implementación de normas, en cuanto a consultas previas, por ejemplo, para el plan de desarrollo actual, que hubo una consulta previa con las comunidades indígenas, procesos, por ejemplo, de diálogo abierto, pero vuelve a los procesos de las luchas que se han ganado. Si no se hubiera luchado, no se tendrían espacios como la mesa permanente de concertación, no se tendrían espacios de incidencia nacional, no se tendría el derecho a una consulta previa, libre e informada, pues lo que desembocaría en que una invisibilidad completa. Y a pesar de que se ha luchado eso, muchas veces se depende precisamente de esa voluntad política. Ok, muchas gracias. Y tu respuesta, como siempre, me deja pensando muchas cosas. Y digamos, con este proceso de investigación que yo quiero hacer, desde mi perspectiva, me he dado cuenta de toda esta lucha de procesos que de alguna forma lo tenía yo de una manera no invisibilizada, pero no tenía el reconocimiento que debía tener. Por ejemplo, tú ahorita mencionaste como en los colegios dicen que los muiscas no existen, y es verdad, esa era mi idea hace algunos años, y encontrarme contigo es como, oiga, me tengo que replantear todo lo que esta cultura occidental que pretende crear un proceso homogeneización tan grande, lo tengo que dejar a un lado. Digamos, dentro de mi proyecto, de mi propósito académico, está muy claro que puede existir estos espacios de coordinación, espacios en los que no solo yo reconozca o el Estado reconozca que existe un Estado pluricultural, que existen muchas comunidades indígenas, sino que exista, parte de ese reconocimiento, un diálogo, interlocución que permita poder rescatar aspectos que desde mi perspectiva son muy valiosos. Y aquí lo voy a aterrizar. Tú ahorita mencionabas el tema del reconocimiento ya independiente de la jurisdicción especial indígena, que digamos es lo que estoy trabajando y lo que me interesa. Desde ese reconocimiento que se ha hecho, digamos, la voy a dividir en dos preguntas. Primero, ¿crees que ese reconocimiento sí ha sido de manera integral? ¿Crees que se han respetado las prácticas? Y lo segundo es, desde tu posición, desde tu conocimiento, ¿tú crees que existirían espacios de interlocución entre jurisdicción? Es decir, desde mi perspectiva hay muchos principios de justicia restaurativa, de justicia indígena, que son muy valiosos y actualmente esa cultura occidental los ha invisibilizado por completo. Entonces mi pregunta se dividiría en esas dos. ¿Crees que sí se ha hecho un reconocimiento efectivo de esa jurisdicción especial indígena? Y lo segundo, ¿crees que existiría la posibilidad de un diálogo de interlocución para poder rescatar
esas prácticas e implementar estas prácticas en un modelo occidental tan marcado como está en Colombia en este momento? Vale, te doy una sola respuesta tomando elementos en cada momento, porque digamos, como que se mezcla mucho. Las comunidades indígenas, en las comunidades indígenas hay procesos de justicia que buscan una armonía y un equilibrio entre la naturaleza, entre el entorno, entre el territorio, entre la espiritualidad y entre lo físico. Luego de esto se puede hablar ya de los escenarios de coordinación. Actualmente existe uno desde la MPC, desde la Mesa Permanente de Concertación, que es la COCOIN, que es la Comisión de Coordinación entre las dos justicias. No me preguntes cómo es la sigla como tal, porque no me acuerdo, es bien larga. Pero sí, ahí se buscan escenarios de interlocución entre las distintas jurisdicciones, buscando siempre el respeto por la justicia propia. Y hablando que no hay una sola justicia propia indígena, sino que cada comunidad, cada pueblo tiene su forma de ver la justicia y de entender la justicia. Pero todo viene de eso que hablábamos hace un momentico, sobre los ríos, sobre el territorio y sobre el cuerpo, porque hay unos elementos que son la ley natural, que hablábamos la vez pasada, la ley de origen y un derecho propio, un derecho mayor. La ley natural es, digamos, en pocas palabras, cómo se ordena la naturaleza si no estuviera el humano ahí, o si no hubiera un ser consciente ahí. Se manejaría solo sus ciclos, sus ritmos, marcarían los instintos de los animales, seguirían algunos procesos y se equilibraría en algún momento, y si no se genera ese equilibrio, pues se termina, digamos, como acabando muchas cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca su equilibrio. ¿Sí? Entonces, donde hay muchos depredadores, los animales pequeños buscan cómo sobrevivir. Cuando hay muchos animales pequeños que dañan la flora, aparecen los depredadores. Cosas así como muy básicas de las ciencias naturales, pero llevadas a lo que es la justicia. Entonces, existiendo eso y existiendo un derecho propio sobre el territorio, no solamente es el derecho de yo poder administrar todo el territorio, sino también el deber de protegerlo. Entonces entra en lo que son sitios sagrados, entra en lo que son caminos, entra en lo que son comercios o interlocuciones con otros pueblos, que empieza a generar precisamente todo el sistema indígena, que nos lleva, o todo se resume ya para lo indígena en una ley de origen, que es ese equilibrio natural, como tratar de mantener ese equilibrio natural sabiendo que yo lo puedo dañar. ¿Por qué? Porque yo soy consciente, yo puedo ver algunas cosas, yo puedo entender mejor cómo son las cosas, y yo sé que si tengo mucha avaricia, que si tengo alguna energía negativa dentro de mi ser que me desequilibre a mí, puedo afectar el territorio. ¿Sí? Muchas veces por eso las comunidades indígenas, desde su ley de origen, es casi que opuesto a sistemas capitalistas. Incluso casi que opuesto a muchos sistemas de gobierno, no solo capitalismo, sino también algunos están en contra del comunismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que las comunidades indígenas no son ni de derecha ni de izquierda. Están muy inclinados hacia la izquierda por la cuestión de la protección de derechos, por algunas cuestiones que ya hemos venido hablando. Entonces comulgan más con la izquierda que con la derecha, pero muchas veces si se cierra solamente en el ver que, no sé, las comunidades indígenas son de tal incidencia política,
tampoco se podría porque ese movimiento político muchas veces está en contra de las comunidades o de los intereses de protección de las comunidades. Entonces ahí vienen muchas cosas. Y eso es lo que se trata de equilibrar en espacios como la Cocoína y en algunos otros espacios de consulta previa y de interlocución entre las distintas jurisdicciones. Hasta ahí el discurso bonito. En la realidad, en la práctica, es que depende mucho de la voluntad política de quien está al frente de la institución. No solamente de las instituciones que imparten justicia, sino de las instituciones en general del Estado y de los distintos gobiernos, ya sea nacional, regional, distrital y demás. Porque hablamos hace un rato del caso del ICBF. ICBF tiene algunos procesos que la norma le dice, tiene que interlocutar con las comunidades indígenas, tiene que hacerlo. Pero si llega alguien que no conoce el tema, entonces toca tutelas, toca procesos jurídicos para que cumplan la ley. Y aún así, con todo eso, depende si la persona que está al frente dice, sí lo hago o no lo hago. Claro, ahí hablamos de una cosa muy importante que son los derechos de los niños. Ahí entran procesos de mujer, familia y generación, de la ONIC, de la Comisión de la Confederación Indígena Tairona, del Gobierno Mayor, del CRIC y todo eso que siempre están ahí incidiendo. ¿Por qué? Porque desde las comunidades indígenas se sabe que hay procesos que atacan los derechos de los niños o de las mujeres en las comunidades, que también se trabaja dentro de la comunidad, pero lo que no se busca es que llegue la institución a decir ustedes tienen que acabar esa práctica, sino transformarla desde el conocimiento que ha llegado claramente, un conocimiento gran parte occidental, ha llegado a ser como sí, hay que reconocer algunos elementos no son beneficiosos para todos. Entonces pensémoslo en la oración genital de las niñas, por ejemplo. Sí, eso se busca acabar. En la edad del consentimiento para el matrimonio, una ley que acaba de pasar. Sí, así es. ¿Pero por qué? Porque hay algunos elementos, por ejemplo en lo de la edad, que tradicionalmente no existen. En las comunidades indígenas no existe el concepto de juventud. ¿Sí? Entonces pasa niñez, que es la persona o ser humano que no es maduro físicamente en cuestiones ya sea reproductivas o del trabajo, a la madurez física, que ya es la adultez, ¿sí? Que normalmente se da en la adolescencia, cuando ya un niño puede empezar a hacer actividades de adulto, ¿sí? Biológicamente, físicamente. La juventud está en ese limbo cuando ya se puede hacer algunas cosas de adulto, biológicamente y físicamente, pero socialmente no se está preparado. Sí. Entonces viene la cuestión de educación, la cuestión de entendimiento de todo el contexto social y cultural, del contexto político, la universidad, una maestría, incluso algunos llegan hasta el doctorado y por eso su juventud se alarga, incluso hasta 40 años, y me dice como, tiene sentido, pero suena absurdo. Sí. Y para uno también dice como, güey, no. Sí. Pero en ese limbo, vamos, como que entre que ya es maduro físicamente pero no es maduro socialmente, es donde aparece la juventud. Pero en las comunidades indígenas no hay. Entonces, ya cuando se necesita educación, ya cuando hay unos procesos de educación, ya cuando hay unos escenarios políticos, ya cuando hay unos escenarios de lucha y una articulación precisamente con toda la parte occidental que dice como sí, güey, los niños deben estar estudiando, y sobre todo los niños indígenas, los adolescentes, los jóvenes indígenas tienen que entrar a una universidad, entonces no le hagan eso a las niñas o a los niños, pero desde unos procesos propios, ¿sí? Que no venga
occidente a decir como ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. No, pero tanto. Nosotros estamos haciendo lo propio, estamos prohibiendo algunas cosas, estamos manejando algunas otras para que nuestros indígenas sean fuertes y que mantengan ese arraigo cultural y también haya un bienestar para todos. Cuando la institución entiende eso, pues puede haber una articulación buena. Cuando no la entiende, es que se empiezan a generar esos choques. Y normalmente no la entiende cuando cambian los directivos a cada rato, cuando cambian ministros, cuando cambia el gobierno nacional, cuando cambian alcaldes, cuando cambian gobernadores. Toca de nuevo empezar y lo que decía hace un rato, tutelas, procesos jurídicos, consultas previas y demás. Sí. Es volver a iniciar un proceso desde cero. Por eso se lucha porque a través de que haya existan espacios como la COCOIN, que hayan procesos de capacitación para funcionarios públicos, en espacios de salud, en espacios de educación, en espacios de participación política, en espacios casi todo lo que implique un enfoque diferencial frente a lo étnico para la protección precisamente de las culturas y el reconocimiento y la no invisibilización del derecho propio. Ok, vale, muchas gracias pues por la entrevista y pues nosotros habíamos tenido una conversación previa sobre todos estos conceptos y sin duda para mí tanto la conversación previa que tuvimos hace algunas semanas como esta conversación me permite entender y comprender mucho más la lucha de las comunidades. Me aparto, no totalmente obviamente, pero me aparto mucho de esa visión occidental que genera mucha polarización. Yo sin duda creo que pueden existir espacios de interculturalidad, espacios de interlocución en los cuales podamos responder de manera estatal a una deuda histórica que se tiene con las comunidades. Entonces quería agradecerte por compartir todo tu conocimiento conmigo, explicarlo para dummies de esa forma, porque me permitió mucho poder comprender los procesos y el punto de vista que tú tienes, y no solo tú, sino las comunidades cuando he tenido otro tipo de acercamientos. Entonces te agradezco por tu participación el día de hoy. Espero que podamos seguir creando espacios de concertación, espacios de academia, que obviamente puedas seguir aprendiendo mucho más de ti, de las comunidades, de las prácticas, porque sin duda uno de mis propósitos yo creo que está en poder rescatar y poder crear espacios en los que se reconozca y se genere una academia, lo que tú decías, no ir a interponer o a obligar procedimientos, sino poder llegar a unos espacios de aprendizaje de manera mutua, como lo que tú acabas de decir. Entonces, pues hasta acá llega esta entrevista y nuevamente darte las gracias por tu tiempo y tu disposición. No, gracias a ti también por la invitación, estas conversaciones y sobre todo entender que pueden seguir adelante algunos procesos con este tipo de actividades, pues siempre van a contar con uno, porque también hace parte de lo que tú me preguntabas al principio, de la lucha por los derechos. Encontrar espacios donde uno pueda dar este tipo de conocimiento, compartir estas palabras, para que más adelante eso también se convierta en un efecto bola de nieve, hablando como ya de estas cosas de conjunto, de país y todo. Pero acá sí, digamos, se puede poner en práctica desde un aspecto político, comunitario y cultural para generar unas pedagogías que puedan desembocar pues, en procesos que no solamente sean de carácter jurídico, sino de procesos de carácter social, para donde sea abierto, la gente pueda entender, bueno, ya por lo menos tengo algún argumento, o me dijeron algún argumento de cosas que yo no entiendo. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Espero poder encontrarnos en otra ocasión para poder seguir creando academia.